Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar otro programa de preguntas y otra grabación, otro vídeo de preguntas y respuestas. Tenemos muchas, entonces vamos a intentar aumentar la frecuencia de estos vídeos para ver si actualizamos un poco la información, ¿no? Bueno, vamos a ver, ya sabéis que por supuesto, si dejáis preguntas, comentarios, ideas, propuestas en el canal, pues estupendo. Y vamos a intentar irlas comentando o respondiendo. Y si queréis ayudarnos, ya sabéis, en este momento lo mejor es suscribiros al canal, que es, ya sabéis, gratuito. Y bueno, si alguno quiere, pues que se haga miembro del canal. Y nada más, pues vamos a empezar con ello. Bueno, a ver, tenemos un comentario de Víctor Vargas, pero no creo que necesita que por nuestra parte comentemos nada especial. Hace referencia al programa Zoom de RT. Bueno, lo único que hace un comentario sobre que bueno, hay que hacer frente a ese concepto de Borrell de que hay que desinformar para evitar mandar misiles al tercer continente más extenso. No sé a qué comentario de Borrell se refiere, la verdad, pero bueno, sí es cierto que Occidente en conjunto tiene un problema con la información. ¿No? Occidente, incluso la propia clase política de Occidente. Es decir, ya hemos comentado más de una vez que desde los años 90 se produce una concentración de medios de los grandes medios de comunicación muy alta en el conjunto de Occidente. Luego hay una privatización de medios como la televisión, que al final es una privatización que supone, digamos, sacar esos grandes medios televisivos fundamentalmente del control del gobierno, pero para pasar al control también de las grandes corporaciones. Esto ha generado al final en su conjunto bueno, ya esto ha tenido también una influencia ideológica tremenda, ¿no? En la unificación de las diferentes posiciones políticas en el conjunto de Occidente, pero en el ámbito de los medios de comunicación ha generado una unanimidad exagerada y una complicidad exagerada también con las grandes estrategias, vamos a decir, del poder corporativo, ¿no? Y esto es un problema para la clase política porque hay una cierta tendencia a dejarse arrastrar por esta actitud, esta forma de actuar de los medios. Por un lado, medios tan complacientes que cualquier estrategia o de la Unión Europea o de la OTAN se aplaude sistemáticamente. Esto da una confianza excesiva a los responsables políticos y luego facilita, bueno, pues muchas veces se digan tonterías, que se digan barbaridades, que se digan falsedades, sabiendo que los medios siempre les van a apoyar, les van a seguir, pero muchas veces genera también un contexto en el que nos engañamos, los occidentales nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, luego nos dejamos arrastrar por nuestra propia propaganda y acabamos tomando decisiones no en base a datos reales, sino en base a estas campañas mediáticas que pretendían crear una imagen o un contexto mediático determinado, ¿no? Bien, bueno, vamos a seguir. Amanda Cruz dice, claro, los comentarios que hemos hecho sobre el posmofeminismo en particular, dice, me lleva a tener una mirada crítica sobre mi activismo como feminista. Un abrazo desde Bogotá. Bueno, vamos a ver, que lo que se llama movimiento feminista debe tener un posicionamiento, debería adoptar cuanto antes un posicionamiento crítico, autocrítico en principio, yo creo que es algo evidente, ¿no? Ahora, siempre, tanto desde dentro del movimiento feminista como desde fuera, tenemos que tener en cuenta que hay una realidad que Occidente, el mundo en general, tenía que abordar y tiene que abordar, porque todavía hay cuestiones pendientes que dependen mucho de unos países a otros con respecto a lo que es el proceso de emancipación de la mujer. El proceso de emancipación de la mujer que se refiere a determinadas situaciones en las que la mujer está en peor situación o en situación discriminada con
con respecto a los hombres. Bueno, esos problemas tienen que ser atendidos, pero evitar a la vez esa constante manipulación de ese proceso de emancipación de la mujer por parte del poder corporativo para, bueno, primero, ya lo dijimos, para la disposición masiva de mano de obra barata, y segundo, para dividir artificialmente a la sociedad o crear conflictos donde no los hay, etcétera. Bueno, por eso el análisis racional de lo que hay detrás de ese proceso de emancipación de la mujer es clave. Es decir, para distinguir lo que es estrictamente emotivo, muy relacionado con campañas mediáticas, etcétera, de lo que son necesidades reales de acción social o de que se tomen determinadas medidas legales o políticas. Bueno, Arien Yavanna, bueno, dice sobre este comentario que hemos leído ahora de Amanda Cruz, dice: lo mismo me ha ocurrido. Lástima que ya me jubilé y es poco lo que puedo hacer. Sin embargo, agradezco conocer estas ideas. Bueno, es el mismo comentario, ¿no? Es bueno, una realidad. Hay conflictos en este momento también dentro del movimiento feminista, pero bueno, esto no es lo más importante. Yo creo que en el conjunto de la sociedad el papel del posmofeminismo, de lo que nosotros llamamos el posmofeminismo, ya os dije desde el principio que intentamos no utilizar la palabra feminismo porque detrás de esa palabra, como todas las palabras con un peso ideológico importante, se tienden a distorsionar y se utilizan de formas muy distintas. Entonces, para algunos hablan de feminismo relacionándolo con ese proceso de emancipación de la mujer y otros relacionan el feminismo con lo que nosotros llamamos posmofeminismo, que es esa manipulación corporativa del proceso de emancipación de la mujer. Bueno, entonces nosotros estamos convencidos de que esa manipulación corporativa, el posmofeminismo como tal, tiene los días contados, primero por su carácter absurdo, destructivo, también de las sociedades en las que se extiende, perdón, y porque es como el resto de lo que es el posmocapitalismo, pues son, digamos, conceptos o movimientos que no aceptan ni los países emergentes ni los países en desarrollo, como consecuencia del choque geopolítico actual, además de que hay crecientes sectores de la población en el propio Occidente que se están rebelando contra estas ideas, ¿no? Entonces está claro que de este choque, pues lo que es el conjunto del posmocapitalismo y en concreto el posmofeminismo, pues van a ser sistemáticamente desacreditados dentro de muy pocos años. Como en otros ámbitos del posmocapitalismo, o sea, la explotación masiva de trabajadores migrantes o la utilización de la migración para la explotación masiva, porque ya hemos dicho, no es un movimiento de solidaridad en absoluto, es un movimiento destinado a la explotación laboral sistemática, ¿no? Bien, como este tema, o como la manipulación de minorías, como las minorías sexuales, etcétera, bueno, dentro de muy pocos años, dentro de 5 años, esto va a ser cuestionado, estos movimientos van a ser cuestionados de forma masiva en Occidente. Entonces es importante estar preparados para este cuestionamiento y también en ese cuestionamiento es muy importante actuar de forma racional, es decir, no cuestionar lo que no hay que cuestionar. No que ese cuestionamiento de ese movimiento posmofeminista absurdo no lleve a cuestionar derechos de las mujeres, claro, derechos legítimos de las mujeres. Bueno, también sobre este tema del posmofeminismo, nos dice Óscar Jiménez. Bueno, hace referencia a cómo fueron cambiando el 8 de marzo de Día de Lucha de Clase o de Mujer Trabajadora a Día de la Mujer, que engloba a personas como Botín, la reina Leticia, bueno, con una administrativa, maestra, doctora, que era diferente la posición de Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, incluso Lidia Falcón, y luego habla de otros líderes feministas al servicio de corporaciones, ¿no?
Bien, bueno, independientemente de nombres concretos, etcétera, bueno, esto es evidente, ¿no? Es decir, ha habido dentro de eso que se llama el feminismo, ha habido movimientos pues, claramente posicionados para hacer frente a los problemas reales de las mujeres e intentar resolverlos, y ha habido grandes movimientos de manipulación corporativa utilizando ese proceso de emancipación de la mujer, ya lo hemos explicado, incluso con objetivos de clasistas e incluso criptonazis a comienzos del siglo XX, objetivos de reducción de la población, incluso muy claramente durante la Guerra Fría. Bueno, ha habido manipulaciones de todo tipo. En los últimos años, fundamentalmente, tenemos ese objetivo de reducción de la población, el objetivo de división social clarísimamente. Y también el de individualización de las personas, es decir, de destrucción de todo tipo de comunidades humanas. Un objetivo que se ha concretado muy claramente, que se ha manifestado muy claramente durante los últimos 30 o 40 años de este periodo neoliberal, posmocapitalista, como queráis llamarlo. Bien, también sobre estos temas, Claudia Ochoa Cruz dice: incluso me retraería un poco más en el tiempo para hallar el germen de todo este posmofeminismo, apoyándome de un marco reflexivo. Bueno, perdona, es que es un comentario demasiado grande, demasiado largo. Intentar no hacer... bueno, podéis hacer los comentarios que queráis, pero si los hacéis breves los voy a poder reproducir directamente si no me tengo que ir a algún ámbito concreto, alguna pregunta, pero claro, esto es una página completa, ¿no?, que me resulta muy difícil de comentar, desde luego no puedo leerlo. Bien. Vamos a ver. Tito Rodríguez nos dice: ¿cómo es posible pensar un movimiento político que tenga que ver con la emancipación general del ser humano de la explotación del capital sin perder de vista las particularidades quizás de género? ¿Cómo ves en Latinoamérica el proceso del feminismo con sus particularidades, pobreza, machismo, etcétera? ¿Es posible que las mismas condiciones económicas sean más fuertes que la ideología de las élites, como por ejemplo la planificación, etcétera? ¿Cómo funciona la ideología del posmofeminismo en una realidad material tan difícil como en los países del tercer mundo y los países avanzados? Saludo. Bueno, vamos a ver. Movimiento político que tenga que ver con la emancipación general del ser humano de la explotación del capital sin perder de vista las particularidades de género. Bien. Bueno, evidentemente, movimientos sociales o políticos que pretendan defender a los ciudadanos, defender los intereses globales de los ciudadanos, no pueden limitarse a defender los intereses mayoritarios, tienen que tener en cuenta los intereses minoritarios. Claro, aquí estamos hablando de las mujeres en general, con lo cual ya es difícil hablar de un interés minoritario, ¿no? Pero bueno, en general, digo, cualquier movimiento de emancipación tiene que tener en cuenta lo que son los intereses generales y los intereses particulares, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y gestionar esos intereses particulares de forma razonable, ¿no? Y entonces, dentro de esos movimientos, siempre va a haber personas que estén más sensibilizadas o que actúen en ámbitos relacionados con problemáticas más generales y otros con problemáticas más particulares, ¿no? Si no hay en ese movimiento intereses socioeconómicos, por ejemplo, que sean contradictorios con los intereses de esas minorías, pues estos intereses se deberían canalizar de forma suficientemente razonable, ¿no? Claro, cuando esos movimientos de carácter general no gestionan adecuadamente los intereses de estos intereses particulares o intereses de minorías, es cuando de alguna forma se impulsa que estas minorías constituyan organizaciones diferenciadas, ¿no?, para defender precisamente esos intereses, ¿no? Esto sí tiene un riesgo, porque estas organizaciones excesivamente focalizadas en un tema concreto
pueden tender, o muchas veces tienden, a distorsionar la realidad. Es decir, a analizar la realidad exclusivamente desde su punto de vista. Y esto no es bueno ni siquiera para ellos. No es bueno ni siquiera para ellos porque no acaban analizando la realidad exclusivamente desde ese punto de vista de sus intereses particulares, no analizan objetivamente la realidad y no toman decisiones correctas, ni siquiera para los propios intereses de ese colectivo al que quieren defender. Pero bueno, en principio lo ideal es eso, organizaciones preocupadas por el interés general de los ciudadanos, pero que se preocupen, evidentemente, dentro de su actuación, de gestionar y atender los problemas de minorías o de colectivos particulares. Bueno, ¿cómo ves en Latinoamérica el proceso del feminismo con sus particularidades? Pobreza, machismo, etcétera. Bueno, vamos a ver. Dejando aparte la palabra feminismo, el proceso de emancipación de la mujer evidentemente tiene necesidades y situaciones distintas en cada país. Bueno, en la pobreza, bueno, en la situación de pobreza, ahí tenemos un reto claro con cómo se gestiona el proceso de incorporación de la mujer al mercado laboral. Es decir, lo ideal sería que en los países donde ese proceso todavía no está del todo avanzado, yo creo que sí es un proceso importante para la emancipación de la mujer, es decir, que de una forma u otra, sea a través de un reconocimiento expreso del trabajo doméstico o facilitando la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, pero que el trabajo que realiza la mujer sea expresamente reconocido, es decir, que no sea un trabajo que le convierta en dependiente del hombre. Eso en sí mismo es un paso adelante positivo, sin ninguna duda. Lo que ocurre es que, claro, esto en Occidente y en general en el mundo, en los países avanzados, se ha gestionado de una forma fatal y terrible para las propias mujeres, duplicando la carga de trabajo. Entonces, sí es muy importante, debería ser importante, que los países todavía en proceso de desarrollo tengan esto en cuenta. Es decir, que de ser posible, permitan o abran la mano a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, esa incorporación progresiva, reduciendo a la vez la carga de trabajo. Es decir, que si esto supone una mayor disposición de mano de obra, pues esto permite a la vez reducir los horarios de trabajo de tal forma que se vaya impulsando este reparto que teóricamente siempre se defiende, de reparto del trabajo doméstico y profesional, tanto en hombres como en mujeres. Pero esto requiere hacer algo que no se ha hecho en Occidente y que ha generado un auténtico desastre personal para cientos de millones de mujeres, social, el hundimiento demográfico, etc. Es decir, hay que evitar que esa incorporación laboral de las mujeres genere una duplicidad de trabajo con jornadas con tiempos de trabajo de 80, 90, 100 horas semanales, de hecho. Bueno, yo creo que esa sí es una cuestión clave que debe gestionarse correctamente y a la cual también los países avanzados tienen que enfrentarse de alguna forma, y realmente no es fácil, pero lo primero que es necesario es poner este tema encima de la mesa, ¿no? Bueno. ¿Cómo funciona la ideología del posmofeminismo en una realidad material tan difícil como en los países del tercer mundo y los países avanzados? Bueno, pues realmente de formas muy distintas. Claro, es que los problemas muchas veces en los países del tercer mundo se generan choques muy directos cuando se les intenta transmitir ideologías de tipo, vamos a decir, posmofeminista, ¿no? Precisamente por la radicalidad de sus problemas socioeconómicos, pues muchas veces no entienden el que otro tipo de problemas más formales o más emotivos se les preste tanta atención con respecto a esos problemas socioeconómicos, ¿no? Pero bueno, no es fácil dar criterios globales, ¿eh? Hay que atender muy de cerca a la realidad de cada país, ver cuáles son los problemas en concreto del país y
hacerles frente, y yo creo que si es una cuestión clave en todos los países es gestionar adecuadamente y de forma racional el proceso de emancipación de la mujer desde la perspectiva de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Vale. Bueno, Marina Velasco dice, vamos a ver, que no entiende muy bien las políticas de reducción de la población, ¿no? Para que las corporaciones hagan dinero necesitan compradores. Si se reduce la población, bajan los compradores y, por tanto, las ganancias. Bueno, vamos a ver. Las ganancias es una parte de los objetivos de las grandes corporaciones. Las ganancias y el poder son las dos contrapartidas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la lógica de que las grandes corporaciones hayan estado impulsando la reducción de la población desde hace tantos años? Bueno, primero con estas teorías malthusianas, neomalthusianas, etcétera, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, luego con las políticas y teorías eugenésicas, luego durante la Guerra Fría apuntando primero a los países en desarrollo y tal. Bueno, pues por ejemplo, es que los intereses de ganancia estricta primero no están no son exclusivos. Los intereses de poder son siempre claves. En el caso de la Guerra Fría, por ejemplo, pues es muy claro, es decir, ellos defienden en los documentos elaborados en Gran Bretaña y fundamentalmente en Estados Unidos, se defiende la reducción de la contención y reducción de la población, vamos a decir, de los países que no controlamos o de los países que, vamos a decir, entonces se hablaba del tercer mundo, de los países en desarrollo que tienen una gran población y que ello puede suponer una amenaza cara al futuro. Son razones geopolíticas. Esto significa que las razones de poder, las razones de control, de asegurar el control del mundo, son tan importantes como las ganancias a corto o medio plazo, tan importantes o más importantes, porque al final el control, el poder, es lo que me asegura también las ganancias futuras, ¿no? Bien. Luego, a partir de la Guerra Fría, durante estos últimos 30-40 años, estas ideologías de reducción de la población, bueno, habría que profundizar en cómo estas personas que repetidamente no solo lo han dicho y lo han escrito, sino que abiertamente han hablado de la necesidad o de la conveniencia de reducir la población mundial a 1.000 millones, algunos dicen 1.500 millones o 2.000 millones de personas, cómo relacionan esto con la pérdida de beneficios. Yo creo que están de alguna forma visualizando, se han introducido ellos en un contexto ideológico que les lleva a visualizar que con 1.500 millones de personas pues en un mundo controlado por ellos, pues tienen más que suficiente para generar todas las ganancias que necesitan, y sería un mundo mucho más controlable y claramente controlado que un mundo de 8.000 millones de personas, ¿no? Hay que entender que esta es la argumentación, ¿no? Bueno, hay otro factor que puede estar detrás de estos mecanismos, es que, bueno, con más población hay más generación de beneficios, pero generación de beneficios para muchas empresas. A las grandes corporaciones no les preocupan tampoco cuántos beneficios generan la totalidad de las empresas del mundo, digamos, ¿no? Les interesa cuánto beneficio generan ellos, ¿no? Es decir, pueden... la lógica, por ejemplo, muchas veces de las guerras entre grandes potencias imperialistas, pues ha sido esa, ¿no? Es decir, yo no estoy defendiendo a las empresas del mundo en general, a todas las empresas del mundo capitalista, ni siquiera las de mi país.
Los que tenemos capacidad de influencia política impulsamos una determinada guerra que puede ser destructiva para la economía y para muchos miles de empresarios de otros países, de mi propio país, siempre que para nosotros, para los que tenemos ese poder corporativo, esa influencia sobre la acción política, pues bueno, no suponga una oportunidad, ya digo, o de poder o de ganancia. Bien. Gabriela Amor. Me gustaría que hablaran sobre el comunismo. No encuentro argumentos pedagógicos e históricos. No encuentro argumentos pedagógicos e históricos. No sé, yo creo que en Internet vas a encontrar muchísimas cosas sobre el comunismo a favor y en contra, ¿no? No sé qué quiere decir no encuentro argumentos pedagógicos e históricos, ¿no? No entiendo muy bien. Y me gustaría que hablaran, bueno, vamos a ver, el comunismo puede hacer referencia, pues que a veces se utiliza la palabra comunismo haciendo referencia a lo que fueron los países, vamos a decir, del bloque del este, otras veces haciendo referencia a los partidos comunistas. Dentro del marxismo se hablaba del comunismo como una referencia a una posible sociedad futura a la que las sociedades actuales deberían enfocarse, pasando por un tránsito de sociedad socialista, ¿no? Entonces, bueno, esa sociedad comunista ya sería probablemente, según el marxismo, una sociedad ya sin clases, en la que, pues primero a través del poder de los trabajadores asalariados se habría reconstruido la sociedad, acelerado el desarrollo productivo, y esto permitiría avanzar hacia una sociedad, digamos, sin Estado o con un Estado débil y en el que, digamos, las estructuras económicas fuesen más de tipo comunal, etcétera, ¿no? Bueno, mi conocimiento del marxismo es limitado, tengo que reconocerlo así, y entonces, bueno, no sé si Gabriela, si tu pregunta hace referencia a lo que es el comunismo desde el punto de vista de la doctrina marxista o a lo que fueron los países que llamamos comunistas en su momento o a lo que son los partidos comunistas en Occidente, ¿no? Igual si me concretas un poco más podemos intentar analizar un poco más este tema. Bien, arriba Perú. Habría que explicar el disparo de los chinos a sus propios pies con la política del hijo único. Este es un tema muy interesante, ¿no? Bueno, vamos a ver. Dentro de las estrategias o de las políticas neomalthusianas, se ha hablado por un lado del neomalthusianismo corporativo o aristocrático, que era defendido por las élites fundamentalmente occidentales, británicas, luego anglosajonas, que defendían, bueno, la contención o reducción de la población por razones fundamentalmente de control, ¿no? Fundamentalmente de control. Pero también se hablaba del neomalthusianismo como un instrumento, digamos, como una ideología que a veces defiende la contención de la población como un instrumento para facilitar el desarrollo económico, por lo menos inicial, de muchos países, ¿no? Y esta es un poco esa versión del neomalthusianismo que tenía cierta fuerza en China después de Mao Zedong, fundamentalmente, ¿no? Porque Mao Zedong sí tuvo en buena parte políticas natalistas, de impulso de la natalidad. Pero luego había corrientes dentro del partido que estaban pensando que para conseguir el despegue económico de una China muy atrasada, que podía ser importante contener la natalidad, aunque no era lo que todos pensaban, ¿no? Bueno, en ese contexto se ha analizado en qué medida esta política del hijo único tiene una relación con los pactos, con los acuerdos estratégicos del Partido Comunista Chino en los años 70 con las grandes corporaciones occidentales y con Estados Unidos, ¿no? Se reflejó en aquellas visitas de Rockefeller, de Kissinger, de Nixon a China, y a partir del cual se produce un pacto estratégico por el que las multinacionales norteamericanas empiezan a invertir masivamente en China
China consigue acelerar su proceso de industrialización y esas multinacionales occidentales consiguen acceder a mano de obra barata y a nuevos mercados, ¿no? Dentro de aquellas negociaciones, y he mencionado la visita de Rockefeller, el papel de los Rockefeller fue muy importante, y hay que recordar el papel clave de los Rockefeller en las políticas antinatalistas, ¿eh? Recordamos el informe Rockefeller de 1972 o el informe Kissinger. Kissinger estaba muy relacionado con los Rockefeller, ¿eh? El informe Kissinger de 1974, ¿eh? Bueno, se ha argumentado y se ha analizado que efectivamente desde Occidente se hicieron esfuerzos para presionar a China en la línea defendida en estos informes, es decir, en la línea de contención de la natalidad y para hacer frente a lo que desde Occidente se estaba considerando como un grave peligro estratégico, que es el hecho de que los países que no se controlaban, y China era un referente claro, porque estas estrategias empiezan sobre todo a trabajar en Occidente a partir de la Revolución China, a partir de 1949. Piensan, bueno, los chinos son muchos, si siguen creciendo, pues esto es un gravísimo peligro estratégico para Occidente, ¿no? Bien, entonces se ha analizado, parece claro que en esa política del hijo único fue muy importante esa influencia de Occidente, de Estados Unidos y de los Rockefeller, para impulsar a China a adoptar políticas de contención de la población. No, parece claro que no fue la influencia única, también hubo había ya sectores dentro del Partido Comunista y de la administración china que defendían que para impulsar el desarrollo de China había que adoptar este tipo de políticas, ¿no? Parece que hubo una confluencia de factores internos y externos, ¿no? Bueno, y ya sabéis que esa política del hijo único se ha empezado a revisar, a cuestionar ya en los últimos y a rectificar claramente en los últimos años. Bien. A ver, el tiburón dice, creo más y más en que una nueva Bastilla es necesaria y en que se desempolve la guillotina para ponerla en uso. Bueno, yo entiendo ese comentario emocionalmente, ¿no? Pero, bueno, esto sucede cuando hay una sociedad que necesita cambios y esos cambios no se dan. Eso es muy evidente en el caso de Occidente en los últimos 30, 40 años, ya lo hemos ido comentando. Hay problemas estructurales que van a más, van a más, van a más. No solo no se corrigen, sino que no se ponen encima de la mesa. Y a la vez, muchas veces decimos que es precisamente el hecho de que no se pongan encima de la mesa, de que no se aborden, lo que hace que estos problemas vayan cada vez a más, sean cada vez más graves, ¿no? Bien, si la clase política sigue sin atender estos temas, pues no es extraño que la situación política reviente de una forma u otra, ¿no? Claro, esto requiere saber si el sistema político va a tener capacidad de evolución, capacidad de alternancia, si el que puede haber nuevas figuras, nuevas fuerzas políticas, o bien, vamos a ver, o bien la evolución de las fuerzas políticas que ahora controlan Occidente, o bien es posible que surjan nuevas fuerzas políticas con peso suficiente para ir cambiando la situación, ¿no? Claro, aquí el problema es esa inactividad, esa pasividad, esa complicidad de las fuerzas políticas se ha debido a ese enorme poder corporativo en Europa y Estados Unidos que controla el poder político, ¿no? Entonces, que ha venido controlando el poder político, ¿no? Ese control corporativo va a poder ser superado o no. Bueno, efectivamente la situación puede volverse cada vez más explosiva si ese cambio no se hace viable, si no se abren las puertas a ese cambio, ¿no? Pero de hecho, sí estamos ante un enfrentamiento que se puede llamar revolucionario, pero que no está siendo tanto interno, aunque haya una importante convulsión política en Occidente en este momento, pero está siendo un cambio o un choque
internacional fundamentalmente, ¿no? Es decir, los países emergentes están chocando con Occidente, ¿no? Y en este momento seguramente las expectativas de cambio social y político proceden fundamentalmente, o hay que relacionarlas fundamentalmente con este choque internacional, ¿no? De cómo evolucione, de quién resulte ganador en ese choque geopolítico y de en qué plazo, cuando se materialice ese choque, pues pueden depender evidentemente muchas cosas, ¿no? Pero es evidente que la evolución política de Occidente va a estar muy condicionada por la evolución de este choque geopolítico. Bien. Bud Reverter. A ver, pregunta. Hace referencia a los partidos que han estado en el gobierno en España. Habla de la perspectiva de género, la ideología de género, las leyes que se han aprobado, si son parte de ese posmofeminismo o no. La postura de Vox sería una reacción contra el posmofeminismo desde la derecha. Bueno, ya sabéis que nosotros en principio no nos gusta hablar de partidos, pero salvo cuando sea necesario, ¿no? Hay veces que es inevitable, ¿no? No nos gusta hablar de partidos porque se rompe la racionalidad, entra la emocionalidad a favor o en contra de unos u otros partidos y las personas tienden a bloquearse, a dejar de razonar cuando se ponen los nombres de partidos encima de la mesa dentro de un debate, ¿no? Bien. Bueno, sin embargo, claro, es evidente que en España, como en el conjunto de los países occidentales, llevan muchos años avanzando dentro de lo que es este concepto del posmofeminismo, evidentemente, ¿no? Están, salvo excepciones, hay algunos países que, digamos, se han rebelado claramente contra estas teorías posmocapitalistas. Hombre, muy claramente, ya sabéis de qué dos países estoy hablando en Europa, de Hungría y de Eslovaquia fundamentalmente, porque son gobiernos que claramente en este momento tienen una posición tanto antiatlantista como antiposmocapitalista, ¿no? Bien, no es extraño, son los grupos que se enfrentan al poder corporativo, de alguna forma, pues tienden también a distanciarse del poder, de las ideologías y de los corrientes que ha impulsado ese poder corporativo, entre ellas el posmofeminismo, clarísimamente, ¿no? Otros casos, pues están surgiendo en gobiernos o fuera de los gobiernos. Hay mencionas a Vox, pero estamos hablando en general dentro de estos movimientos populistas de derechas, pues están sí, claramente posicionando frente al posmocapitalismo desde el punto de vista sociocultural, en las vertientes socioculturales. Aunque hay distintas posiciones, porque muchos de ellos se posicionan en contra de los aspectos socioculturales del posmocapitalismo, pero en el ámbito, por ejemplo, económico, pues tienen posiciones pues muy cercanas a los intereses corporativos, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que es muy importante en estos movimientos populistas, conservadores, distinguir entre lo que es realmente defensa de los intereses de los ciudadanos en un determinado ámbito o lo que es disidencia controlada. Es decir, hay una contradicción social y un descontento social muy importante y creciente con respecto a estas corrientes, y entonces esto es un caldo de cultivo ideal para que surjan organizaciones o movimientos que hagan frente a esas corrientes para defender los intereses de los ciudadanos, pero también movimientos que se posicionen en contra de esas corrientes para ocupar un lugar en el espacio político, aprovechando esa contradicción para ocupar un lugar en el espacio político, y a veces impulsadas desde las propias grandes corporaciones, ¿no? Con el fin de gestionar tanto, digamos, los grupos de poder como las reacciones frente a las contradicciones del sistema actual, ¿no? Bueno, con lo cual hay que analizar muy en concreto cada organización con
mucha prudencia, evidentemente, ¿no? Para saber si realmente, ya digo, están posicionados a favor de los ciudadanos o están actuando como disidencia controlada. Bueno, nosotros en nuestras charlas hemos dado algunos elementos que pueden tenerse en cuenta para hacer ese análisis, ¿no? Por ejemplo, si son grupos políticos de cuadros o de masas. Los grupos políticos de cuadros son siempre sospechosos de estar dependiendo, de hecho, del poder corporativo, ¿no? Este es un referente, ¿no? Otro es su posicionamiento frente a los aspectos socioculturales del posmocapitalismo o el posmofeminismo y tal. ¿Es un posicionamiento emotivo o es un posicionamiento racional? Esto es muy importante, porque si realmente se quieren hacer frente a los problemas, es muy importante adoptar un posicionamiento racional. Los posicionamientos emotivos suelen estar muy controlados por las corporaciones, ¿eh? Tanto los políticamente correctos como los políticamente incorrectos. Entonces, esos posicionamientos meramente emotivos facilitan captar el voto de reacción, pero no solucionar los problemas, que es una cosa distinta, ¿no? Bueno, son algunos elementos a tener en cuenta a la hora de identificar si un determinado movimiento es realmente, digamos, una disidencia real o una disidencia controlada, de alguna forma. Bueno, vamos a ver, pues, si os parece, por hoy lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Vale, vamos a continuar con estos vídeos de preguntas y respuestas. Ya sabéis, dejarnos en el canal preguntas, ideas, comentarios, sugerencias. Vamos a intentar irlas respondiendo lo antes posible a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Tener en cuenta que hay preguntas que se nos van a escapar. Si para nosotros son importantes, repetirlas, por favor, dejarlas en el canal, repetirlas, porque dependiendo cuándo recojamos las preguntas o los comentarios en cada vídeo, pues a lo mejor los hemos recogido antes de que vosotros hagáis el comentario. Entonces, bueno, es posible que algunas se nos escapen y por lo tanto, si para vosotros es importante, pues repetirla. Bien, bueno, pues sin más, ya sabéis que si queréis ayudarnos, la forma más directa es que os suscribáis al canal. También, si queréis, os podéis hacer miembros, por supuesto, del canal. Y sin más, pues gracias por vuestra atención y hasta la próxima.